Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Mitos y Verdades. Soy Luciano Reboredo y como siempre en compañía de Rafael Aita, Capitán Perú, iniciaremos nuestra conversación para tratar algunos temas en los que últimamente, en medio de la batalla cultural, la leyenda negra y toda esta avalancha de mentiras que se dan por verdades, encontraremos algún tema para compartir con ustedes. Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Un gran gusto de estar aquí nuevamente. Rafael, en la semana pasada conversamos de diferentes temas vinculados a la cultura andina, a los incas, al Inti Raymi, y entre los eh, temas que surgieron de esa conversación, hablamos muy brevemente sobre el concepto de lo que hoy llaman la apropiación cultural, fruto del progresismo, y que fundamentalmente trata de que un grupo humano supuestamente opresor no debe tomar elementos de la cultura de un otro grupo étnico o en general otro grupo humano oprimido. Es parte de este concepto progresista de la cultura woke, ¿no? Que, por ejemplo, impide que una persona blanca use elementos de culturas aborígenes. Y esto cada vez se vuelve, en el Perú todavía no tanto, pero en países como Estados Unidos o Canadá ya es una imposición grotesca, una imposición tiránica que impide, por ejemplo, que una persona con ciertas características de este grupo entendido por el progresismo como el opresor, ¿no? El blanco occidental, pueda, por ejemplo, disfrazarse para algo tan inocente como una fiesta de disfraces, utilizar elementos de las culturas tradicionales como los pines rojas, etcétera, ¿no? Entonces, esto ha afectado concursos de belleza, ha afectado grupos deportivos, productos, y cada vez esta tiranía, este pensamiento único, todo este progresismo se hace más fuerte y limita más las libertades. Sí, así es. Y precisamente este tema surgía porque así como mencionas que ha afectado a Estados Unidos en concursos, en disfraces y demás, ya no lo vemos tan lejano porque recientemente hubo una denuncia en Cusco para que el Inti Raymi no se represente en Lima o en Arequipa, ¿no? Diciendo que esto era pues una apropiación cultural, que el Inti Raymi es propio del Cusco y que si Lima lo representa, pues lo está despojando de una parte de su cultura. Y más recientemente todavía lo estamos viendo ahora contra el Perú, porque Bolivia ha hecho una denuncia ante la UNESCO por el tema de tres bailes utilizados, ¿no? Durante la fiesta de la Candelaria y que dice que estos son bailes propios de Bolivia y pues que el Perú se los está apropiando, ¿no? Que el que le roba las danzas a Bolivia, algo que dicho sea de paso, no carece de controversia en sí mismo, porque sabemos de que estas danzas también tienen un origen peruano, ¿no? Entonces, más bien es de forma muy moderna, producto de un chauvinismo reciente, impulsado por el masismo, para, digamos, el cerrar filas en favor de unas danzas y de unos carnavales y de unas fiestas como la Candelaria, que se remontan pues a la época virreinal y que recordemos que durante todo este tiempo el territorio boliviano era el Alto Perú, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos decir que esto surgió de un lado o de otro lado de una frontera que no existía? Así que sí, Ah, pues nos está afectando realmente. así es, mira, sobre ese tema que tú comentas, hay que tener en cuenta que hasta entrado el siglo XIX no existía la República de Bolivia. Y hay algo más, ¿no? Estas danzas que tú mencionas
son la diablada, la morenada, que Ujú, tienen su origen en el altiplano y que, por ejemplo, hasta hace poco tiempo, porque entiendo que lo han retirado, en Oruro, donde se celebra un gran carnaval, que es la gran fiesta folclórica de Bolivia, y en Puno, donde se celebra la fiesta católica de la Virgen de la Candelaria en el mes de febrero, se comparte esta danza de la diablada, que es la lucha del bien contra el mal. ¿No? Al final, el arcángel que participa de la danza vence a los demonios y a los monstruos que participan en esta danza. Y en Oruro hay un museo, el Museo del Folclore, o no recuerdo francamente el nombre, donde aparecía un antiguo traje de la Diablada que llevaba en el pecho bordado el escudo peruano. así ¿No? es. Entonces, esto, por supuesto, ya en una época republicana, pero muy inicial, ¿no? 1830, 40, ya se bailaba esta danza y aparecía el escudo peruano, porque obviamente en ese momento no existía la República de Bolivia cuando se hizo esta danza, o no existía todavía esta idea de separación entre un Ujú. país y el otro, porque era muy reciente el asunto del Alto Perú y del virreinato, ¿no? Entonces, todo esto no tiene ningún sentido, porque incluso hay una parte de Chile donde se cultiva estas danzas, ¿no? Porque también hubo una influencia, obviamente, del altiplano peruano en esa zona de Chile, se comparten danzas y la cultura viva, que es la que tiene que ver con el folclore, va avanzando de un lado para otro y es algo que, como se menciona, está vivo, va evolucionando, va tomando elementos distintos, va adaptándose al clima, a las circunstancias, a las idiosincrasias diversas, y estas reclamaciones no tienen pues ni pies ni cabeza. Bueno, es que como mencionas, este es un fenómeno reciente de importación extranjera, porque esto es un concepto que no ha surgido en nuestros territorios y de hecho que es muy lejano y muy ajeno a nuestra realidad. En general a toda la realidad hispana e hispanoamericana, ¿no? Recuerdo en alguna ocasión haber visto un video de un youtuber en California, de Estados Unidos, él, en donde salía a la calle, pues, con un sombrero mexicano, ¿no? Con un sombrero de charro. Y entrevistaba a la gente, ¿no? Y le preguntaba, oye, ¿qué opinas que esté usando esto? Y los californianos le decían que estaba mal, que eso no debería usarlo él, que era apropiación cultural de la cultura mexicana y que se lo quite. Y luego, bueno, va hacia México y comienza a preguntar a los mexicanos qué opinan de que él esté usando ese sombrero y todos los mexicanos le decían que sí, que cantados, que qué bueno. Le vendían de otros sombreros y le vendían también el poncho y los demás accesorios para que se los coloque, ¿no? Y de hecho sacaban negocio de esto. Entonces, creo que eso es más cercano a nosotros, ¿no? El disfrutar que otros usen elementos de nuestra cultura. Y más bien lo que yo he visto desde siempre, desde toda la vida, es cuando llega un extranjero y se coloca un chullo, coloca pues un poncho, come ceviche y toma Coca-Cola, nosotros lo aplaudimos. Claro. Y si se pone a bailar marinera, nos encanta y estamos felices de eso y estamos felices de que nuestra cultura empiece a difundirse y a ser apreciada por extranjeros. Y mientras más extranjero, pues, y más gringo, pues mejor todavía ponerle pues un chullo y un poncho encima, ¿no? Y ponerlo a zapatear un rato. Eso ha sido siempre nuestra idiosincrasia. Y yo creo que eso viene porque nuestra realidad y nuestros procesos históricos han sido más bien integradores, ¿no? Recordemos que lo que mencionabas antes, las fronteras del Perú incluso hasta el mismo siglo XX han sido muy difusas, ¿no? Sí. Ya lo decía Augusto B. Leguía, he recibido un país sin pellejo, en el sentido que nuestras mismas fronteras no estaban exactamente marcadas, que la creación de los países vecinos son muy recientes, ¿no? A partir del siglo XIX, y de hecho hasta el siglo XVIII todo esto era Perú,
y de todo esto estoy hablando de toda Sudamérica, excepto Brasil y Venezuela, que el virreinato del Perú comprendía desde Panamá hasta la Patagonia y que involucraba una unión pues de sangres, de lenguas, que hasta el día de hoy tenemos 40 lenguas aborígenes y autóctonas en nuestro territorio, de costumbres, de colores de piel y de sangres que se mestizaban, que se unían en matrimonio, que importábamos otras culturas y las íbamos adaptando a lo nuestro, y ahí está pues todos los componentes, también afroperuanos dentro de nuestra cultura. Luego llegó la migración desde Asia, ¿no? Migración china, migración japonesa. También los hemos incorporado a nuestra cultura y ya todos los que se comen pues un maqui de lomo saltado, un maqui acevichado, sabemos lo Sí, que es claro. ese tipo de fusión y ese tipo de incorporación que para nosotros nos encanta y no nos hacemos bola con eso y que por primera vez nos vienen con esta cuestión de una apropiación cultural que para nosotros no tiene nada que ver con lo que hemos visto desde siempre y que de repente para una realidad en Estados Unidos, donde sí es cierto que han tenido una tradición y una cultura y una historia mucho más segregadora. Recordemos pues que en Estados Unidos no ha habido mestizaje, que las 13 colonias eran muy cerradas, se casaban entre ellos y el matrimonio entre personas de distinto color de piel no se aprobó hasta el siglo XX, hasta la época de Martin Luther King, hasta más o menos 1967, cuando 500 años antes, en el Perú, Francisco Pizarro se estaba casando con la hermana de Atahualpa y estaba teniendo hijos mestizos, ¿no? Así es. Así que es otra realidad, es otro contexto al cual nosotros no estamos acostumbrados, pero de alguna manera, y yo creo que por eso también ha demorado en entrar, ha entrado más rápido en Europa que en el Perú, pero ya me preocupa que lo estamos viendo cuando aquí no tiene ninguna razón de ser. Claro, mira, estos progresistas les gusta hablar de inclusión, pero en este caso, que sería una verdadera inclusión, el hecho de que las Uh -huh. culturas tradicionales sean practicadas por todos, ahí no se trata de inclusión, sino de apropiación, porque en el fondo lo que buscan siempre es romper, dividir, enfrentar a la sociedad, ¿no? Tú hablabas del tema de que acá nos gusta, por ejemplo, que venga un gringo y se ponga el poncho. Es más, hasta los años 60 cuando se veía artesanía, tú eres muy joven, pero se veía artesanía de los Andes en Lima, eran casas de coleccionistas o gente de gusto muy refinado, y más bien se solía decir, los únicos que aprecian esto son los extranjeros, los gringos que se llevan los retablos y les gusta, y fue muy posteriormente que dentro de este proceso de integración que es lento, se fue como que el Perú iba descubriendo sus propios elementos de la cultura tradicional, ¿no? Y ahora resulta que no sería extraño que en un tiempo nos digan que no podemos tener un mate burilado o un retablo en la casa porque es apropiación, ¿no? Y hemos llegado, sobre todo a través de las empresas y de los que están bajo la presión de estos lobbies internacionales, a la situación ridícula que te acordarás hace un par de años, tal vez más, no lo sé, de una mazamorra que cambió de nombre porque se llamaba Negrita y eso era también parte de la apropiación y era inadecuado, ¿no? Entonces, y le puso un nombre rarísimo que nadie lo sabe mencionar ni nadie lo recuerda, pero es para darle gusto a este lobby internacional que presiona con estos elementos. Sí, bueno, yo tengo la esperanza de que eso no prospere en el Perú, porque es incompatible con una cultura imperial, ¿no? El Perú es tierra de imperios. Es de los pocos territorios en el mundo que ha tenido más de un imperio. Y de esto nos podemos remontar, pues, desde la época Wari, Los Wari, claro. ¿no? Wari, Tiahuanaco, Inca y luego virreinal, ¿no? Hemos sido, pues, parte de la primera globalización de la historia del planeta. Y eso nos ha llevado a hacer justamente tener esta visión integradora, ¿no? Porque los imperios generadores, estoy hablando ya citando al filósofo Gustavo Bueno, que hablaba de imperios generadores e imperios depredadores, ¿no? Entonces el imperio generador, como por ejemplo
el Tahuantinsuyo, como por ejemplo Roma, como por ejemplo el Virreinato del Perú, en donde existía pues una creación de cultura, ¿no? Y que se veía aparición de centros de saber, de enseñanza, colegios, universidades, construcción de monumentos, de caminos, integración lingüística, integración territorial. Todo esto lo vemos desde el Tahuantinsuyo, ¿no? Lo vemos desde el Capajñán, lo vemos desde la creación de la primera universidad de América en territorio del Perú, que es la Universidad de San Marcos. Todos estos fueron imperios generadores que buscaban unir, que buscaban fusionar, que buscaban el mestizaje, la unión de sangres. Eso lo vemos en los cuadros virreinales. Si nos vamos a Cusco y vemos la serie de cuadros del Corpus Christi y vemos cómo retrataban al público que asistía a la procesión y vemos en las caras, vemos a todos los colores y que estaban ahí en la procesión de igual a igual, como pares. Algo que de repente nos choca si nos dicen que el virreinato de esa época fue así, pero vamos, así está retratado en los cuadros, ¿no? Contrario a lo que son los imperios depredadores, ¿no? Los imperios depredadores son los que llegaban simplemente a extraer recursos y por lo tanto no construían ni hospitales, ni Ah, sí. colegios, ni universidades, sino tenían básicamente dos infraestructuras, que era el puerto y el cuartel militar. ¿No? Y el puerto para sacar los recursos y el cuartel militar para mantener el orden. Y la ciudad muy cercana al puerto en caso que hubiera que salir rápido. Y eso lo vemos pues principalmente en muchos países del África, a ver, vamos a ver qué dejaron los ingleses, ¿no? Qué dejaron los franceses pues en Angola, en Argelia, dejaron el cuartel, ¿no? Y que, a ver, vamos a ver qué dejaron los ingleses en Ghana. Dejaron un cuartel militar, ¿no? Igual en algunos países del Asia, ¿no? Si vemos Camboya, Laos, a ver, vamos a ver qué dejaron los franceses en Laos, ¿no? En Camboya, ¿qué es lo que dejaron? No vamos a encontrar lo que encontramos, la arquitectura en el Perú, las ciudades, o sea, vamos acá, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Puno, estaban en medio de las montañas. Tú no vas a hacer todo eso si Ayacucho, Huamanga, tú no vas a construir todo eso si piensas largarte rápido o si solamente piensas llevarte los recursos y nada más. Claro, el imperio depredador, sí, pues holandeses en África, belgas en Congo, practicaban el apartheid, ¿no? Entonces, no existía esta unión de sangres, no existían matrimonios mestizos y no es la misma realidad que la que vemos acá y que vemos hasta el día de hoy, porque eso acá no hay cuestión teórica, ni literaria, ni de autores, que uno dijo algo, dijo otro. Salgamos a la calle, salgamos a las calles de Nueva Zelanda, a las calles de Australia, a las calles pues, de Sudáfrica y a las calles de Perú, a las calles de México, ¿no? A las calles de Bolivia, de Ecuador, y comparemos, ¿no? Y veamos dónde hay mestizaje, ¿no? Y ahí Sí, vamos sí. a ver la diferencia entre un imperio generador y un imperio depredador. Y el problema es que todos los traumas que han dejado los imperios depredadores, Holanda, Francia, Bélgica, Inglaterra, todos esos traumas los estamos importando cuando acá hemos tenido otra realidad y no tiene razón de importar nada de eso. Sí, bueno, lo has descrito con mucha claridad, ¿no? Y es evidente que es así. Sin embargo, la invasión ideológica, así como se introduce el tema de la ideología de género, como se introducen diversos conceptos como si fueran verdades absolutas y se imponen a través de ONGs y a través de los gobiernos y a través de todo un lobby que presiona a los parlamentos y los ministerios, se va asimilando, ¿no? Y entonces lamentablemente se va volviendo una verdad que se acepta tal cual como un dogma y yo creo que es cuestión de tiempo de que en el resto, por lo menos de Latinoamérica, empiece este tema a imponerse. El Perú va a resistir como resiste a muchas otras imposiciones del progresismo globalista y tú acabas de explicar muy bien las razones y acabas de explicar con mucha claridad esta vocación imperial que ha tenido el Perú desde siempre, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo porque sostiene
la idea de por qué además el pueblo del Ande, el miembro de las comunidades andinas, es también conservador, no le gusta estos cambios, no le gusta estas imposiciones, y esa es una de las razones por las cuales el Perú ha resistido tanto, bueno, desde épocas de la independencia hasta la fecha, a este tipo de imposiciones ideológicas. Es un tema muy interesante sobre el cual podríamos profundizar más adelante. Yo creo que en este asunto de la apropiación cultural queda mucho pan por rebanar y vamos a tener que en algún momento volver desde otro enfoque, ¿no? Porque hemos visto el tema del folclore, el tema de la artesanía, pero hay otros enfoques que se le puede dar. Lamentablemente, por hoy se nos ha terminado el tiempo del programa. Te agradezco mucho a quienes nos siguen y ya saben que este programa se emite por BHTV, por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Así es, muchísimas gracias. Y concuerdo con lo que explicas yo creo que también el Perú va a resistir, especialmente cuando vemos que los perjudicados somos nosotros, ¿no? Porque cuando he leído los comentarios en esta noticia del reclamo de Bolivia, creo que los primeros que hemos destruido el tema de apropiación cultural han sido los peruanos, Sí, los sí, primeros en decir que no tiene ningún sentido. Y es que recordemos también que por más que a nosotros nos guste muchas veces hacernos los pobrecitos, el Perú ha sido capital imperial y el Perú ha sido dominador. Y del Perú han salido también muchos ejércitos a conquistar. Entonces, si nos van a hablar pues, de apropiación cultural, no nos va a convenir a nosotros mismos. para nada, sí, es cierto. Muy bien, Rafael, Buenísimo. nos Gracias. despedimos. Será hasta la próxima semana. Nos vemos. Hasta luego. Chao.